Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. El doctor Joseph Campos ya se encuentra con nosotros en la cabina de RPP, abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. La fiscal Benavides ha presentado una denuncia contra la Presidenta y contra el Premier, el señor Alberto Otárola, por homicidio calificado, responsabilizándolos directamente por las muertes de los compatriotas que perdieron la vida durante las protestas a fines del 2022 y a inicios de este año. Usted tiene precisamente la denuncia en su poder y ya, entiendo, la ha leído y la ha analizado. ¿Cuál es su primera impresión sobre ese documento? Bueno, en realidad el documento que tengo a la mano se refiere a un documento que hace inexplicable lo que ocurrió el día de ayer. El día viernes, y me permito alcanzarle a Fernando para que lo tenga a la mano. Campos, yo se lo paso a Mávila. El día viernes aparece una decisión, una disposición, donde la fiscal de la Nación anuncia que va a investigar de manera diferenciada el grupo que tenía a través de una sola investigación. Este grupo lo va a investigar de esta manera y este de otra manera. Eso nos notifican el lunes en la mañana. ¿Se lo notifica a usted, en tanto abogado, perdóneme, de la Presidenta? Sí, claro, nos notifican el lunes. Entonces, ¿El lunes ayer? Ayer, en la mañana. Ya. O sea, en la mañana nos dice, voy a investigar de una manera distinta. ¿Qué pasó entre el viernes y el lunes? Jurídicamente nada. No, Bueno, absolutamente. pasó mucho, ¿no? No, jurídicamente respecto a la investigación que estamos llevando. Justo ese es el punto. El que haya ocurrido otras cosas, y en mi lectura, una guerra interna dentro del Ministerio Público, que ha tenido una onda expansiva a propósito de situaciones que creo que me permito especular, ¿no? La primera, creo que es la convicción probablemente de la fiscal de la Nación de que en esta guerra interna participamos de alguna manera. Y la segunda... Cuando usted dice participamos, Sí. en plural, ¿a quiénes se refiere? En general al Ejecutivo, ¿no? O sea, y a sus defensas, porque no entiendo de qué manera puede haber hecho o cambiado drásticamente el fin de semana una decisión donde nos anuncia que va a investigar de forma diferenciada y el lunes ya está con la denuncia constitucional. Y más aún en el marco de una ampliación de una investigación respecto a la cual habíamos pedido el archivamiento, pero nos respondió diciendo que va a ampliar la investigación porque está pendiente, uno, incorporar nuevas denuncias, y dos, está pendiente la reprogramación de algunas diligencias. Entonces, en cualquier escenario, lo que ocurrió el lunes era impensable. Y más aún cuando uno lee la denuncia constitucional, se da cuenta definitivamente que hay mucha improvisación, porque al final de cuentas ha dejado en el limbo quizás la causa menos polémica en términos jurídicos, y lo digo así porque hasta los abogados que están como contraparte nuestra, han admitido que, por ejemplo, la figura del genocidio no tiene ningún tipo de asidero. Cuando habla de los abogados de la contraparte, se refiere a los abogados de las víctimas. También incluyo a la Procuraduría General del Estado, los que están en la posición adversa a la defensa que yo sostengo. No individualizo, en general. Toda aquella persona que pueda incluso políticamente tener una opinión adversa a lo que nosotros desarrollamos, admite pues que el genocidio no tiene ningún sentido. En ninguna de estas figuras tiene ningún sentido. Homicidio calificado y lesiones graves. Que tampoco tiene sentido. O sea, acá el tema está en que en esa imputación que la fiscal de la Nación ha desarrollado, esa denuncia constitucional, ha generado de manera irresponsable la presunción de inocencia, no solamente la nuestra, que por último los políticos de alguna manera siempre están expuestos a algún tipo de imputación, sino de los policías y de los militares, respecto a los cuales, con una investigación, con un señalamiento y con la sola salvedad de un podría, al final de cuentas establece la condición eficiente para que se pueda iniciar una investigación presidencial sobre su responsabilidad en esos temas. Doctor Campos, lo que nos está diciendo usted es que hay una lucha entre dos facciones diferentes del Ministerio Público, una de las cuales, que es la de Patricia Benavides, cree que es el Ejecutivo que está atizando esto, y es por eso que ha tomado estas medidas de denuncia constitucional. Es la primera hipótesis. La segunda... Es una hipótesis suya, pero aquí hay una segunda. Hay gestiones fiscales precisas que han mostrado chats. Haya o no una guerra en el trasfondo, estamos ante hechos objetivos, que han habido personas allegadas a Patricia Benavides que han estado manipulando la política en el Congreso y que han buscado intercambiar votos
para tomar decisiones sobre los de Ábalos, para tomar decisiones sobre la Junta Nacional de Justicia y sobre la elección del defensor del pueblo, ha intercambiado esos votos contra impunidad. Entonces, haya o no una guerra interna, si eso es verdad, eso es gravísimo. Yo le ruego que nos espere un instante para que nos conteste a esto. Tenemos que ir, Mávila, a una pausa, ¿no? Hacemos una pausa, son las 8:16. Regresamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el abogado Joseph Campos, que ejerce la defensa jurídica de la presidenta Dina Boluarte y que nos está dando su interpretación de lo que está sucediendo, que debía usted plantear una segunda hipótesis. La primera tenía que ver con una guerra interna. Uno de los campos, el de Patricia Benavides, habría presumido que usted mismo y su patrocinada y el primer ministro Otárola habrían desencadenado una guerra contra Patricia Benavides, que es la versión que ella ha dado en su discurso a la Nación de ayer. ¿Cuál es la otra hipótesis, doctor Campos? Comienzo con eso, ¿no? O sea, que lo que es absurdo, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que el caso se defiende solo. Y el segundo es establecer otro foco de atención en el Congreso de la República. De tal manera que aparece otra persona en el escenario político en un lugar cuya situación, vamos a decir, de desprestigio resulta siendo un lugar para que exista una resonancia distractora respecto a lo que le pasa a ella. Lo objetivo es que ha habido una realidad interna muy complicada y que ciertamente eso es una pelea, como dicen popularmente, es una pelea de gringos respecto a nosotros. Nosotros no teníamos por qué de alguna manera ser afectados y hemos sido afectados con una respuesta política. El que lee la denuncia constitucional va a confirmar que no tiene ni pie ni cabeza, 1. 2, que ha dejado en el limbo la figura más perniciosa para la figura presidencial. Y digo perniciosa porque hay que comprender que nuestro modelo constitucional, la presidencia de la República, tiene una representación política diferente a cualquier representante político, a cualquiera, tribunal, congresista, etcétera. Cuando la Constitución define qué tiene ella personifica a la nación. Por eso existe el 117. Y toda esta situación es para proteger la investidura presidencial de un ataque innecesario. Y nosotros creemos que en este momento lo que estamos viendo es una respuesta política a una situación jurídica que ni siquiera se ha precisado, porque ella definió el mismo día que estamos, para efecto de notificación, pero el último día anterior había dicho, voy a comenzar a investigar de manera diferente estas dos situaciones. Y sin embargo sale esta respuesta, cuya única explicación son los hechos. ¿Qué pasó? Que ocurrió el domingo. El domingo ocurrió lo que estamos viendo. Entonces, ella es decir, la fiscal, según su lectura de los hechos, le estaría atribuyendo a la presidenta o al premier, en este caso, la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la Fiscalía? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. O le está atribuyendo o la busca filtración de la información que se ha conocido ayer de los chats, por ejemplo. Pero, o sea, claro, ¿de qué manera podría el Poder Ejecutivo haber jugado de ninguna manera? Es una pelea. En la investigación de la doctora Barreto. Como dicen en la calle, ese es pelea de gringos para nosotros. O sea, ese es un tema que no tenemos ni vocación, ni intención, ni posibilidad de intervenir. Porque ciertamente, como bien se ha señalado, los elementos que se han presentado para iniciar una investigación respecto de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y los asesores de la Fiscal de la Nación son hechos objetivos, hasta ahí. Yo quizás todavía me parece un apresuramiento envolverlo en una organización criminal. O sea, yo creo que hay que desarrollar una investigación y para eso están las investigaciones preliminares, para avanzar a una hipótesis de delito mayor cuando corresponda. De repente estamos viendo el desarrollo personal de un asesor que ciertamente yo no sabía cuán empoderado estaba, ¿no? O sea, realmente ahora por las noticias sabemos quién es el señor Villanueva. La denuncia ya llegó al Congreso, la denuncia presentada por la fiscal por estos delitos contra la presidenta Boluarte. ¿Cuál es el camino que va a seguir en el Parlamento? Lo correcto sería que liminarmente lo descalifiquen. Ciertamente, insisto, esto no tiene ninguna explicación jurídica. Lo que sostiene es una situación que incluso, mira, para que entendamos, por ejemplo, dice, es el garante de la Constitución respecto a todo la vida, etcétera. Pero también en la circunstancia específica que se desarrolló en esos momentos,
coexistían otros deberes también, que si no hubiera sido una omisión impropia, un deber de mandar a controlar el orden público. Para comenzar, y entendamos lo siguiente, ninguna de estas situaciones hubiera ocurrido si es que nadie hubiera generado la movilización Correcto, violenta. pero estamos hablando del tema concreto de la investigación. Otro hecho concreto es que la fiscal ha ya enviado un documento al Congreso. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el trámite que sigue? Le pregunto al margen de que su deseo sea que la denuncia sea desestimada. El trámite que sigue, ¿cuál es? Ya. Ayer leíamos que el 117, nuevamente, lo traemos ahora a la actualidad y lo citamos porque protegería la figura de la presidenta de una denuncia de esta naturaleza. Pero usted díganos cómo se manejaría esto en el Congreso y qué correspondería hacer. Siguiendo el protocolo. Existe una lectura conservadora y una lectura más proactiva, ¿no? La que correspondería es que llega y se queda ahí, y porque la única habilitación que se desarrolló respecto al 117 es que aparezca la posibilidad de una investigación preliminar. Lo que había hecho hasta antes Zoraida Ábalos es, investigo y no hacía nada. Entonces, la lectura avanzó a que se habilitara una investigación preliminar y no más. Entonces, es la primera vez que vamos a enfrentar la situación de este límite. Pero la propia Patricia Benavides no había ido más allá que Zoraida Ábalos en el caso de Castillo. Claro, por eso. Hasta Zoraida Ábalos, ella investigaba y cerraba. Con Benavides abre la investigación preliminar y lo mismo ha ocurrido. Y lo que ha hecho la presidenta Dina Boluarte es someterse a la investigación. Entonces ahora va al Congreso, va a la subcomisión y de la subcomisión podría quedarse inmediatamente ahí y suspenderse hasta que hasta que termine el mandato. La otra es desarrollar el acto que correspondería seguir la acusación constitucional en los términos del antejuicio político. El antejuicio político es un camino que comienza en la subcomisión, va a la comisión permanente y finalmente el pleno. Pero ahí también va a tener que morir, porque no se puede desarrollar una acusación contra la presidenta de la República. Por lo menos eso es lo que queda claramente Señor establecido. Campos, usted ha repetido 4 veces que aquí hay un pleito de gringos en el que el Ejecutivo no tiene nada que ver. Pero en esta semana negra para nuestras instituciones ha habido una decisión tomada por el Ejecutivo que va en el sentido de fragilizar las instituciones en el mal momento, cual ha sido la destitución del Procurador General del Estado. Parece difícil creer que es una coincidencia que esta decisión ha sido tomada por el ministro de Justicia justo 48 horas antes de esta gestión de la Fiscalía. ¿La presidenta Boluarte estaba informada de esta decisión que su asesor jurídico, que este ministro de Justicia, tomó? Yo preferiría mantenerme un poco al margen de esa discusión. ¿Otro pleito de gringos? No, para mí va a tener que convertirse en pleito de gringos por una razón central. Yo fui abogado de Daniel Soria y lo repuse y esa decisión está consolidada. La protección que tiene Daniel Soria respecto a una situación en la cual le retiraron la confianza está consolidada. Esta figura tendrá que ser materia de evaluación y eso la defensa de Daniel tendrá que ver si lo que en este momento está viviendo, que es un procedimiento de evaluación para efecto de determinar si fue bien o mal seleccionado. Para mí esa interpretación de la Contraloría siempre fue absurda, eso lo he repetido, porque al final de cuentas, por ejemplo, bajo la interpretación de la Contraloría, no podría ser Procurador General del Estado. Usted sabe muchas García cosas, pero la Toma. pregunta no es para que dé un despliegue de su erudición jurídica e histórica, sino para que nos diga si la presidenta sabía o no que el ministro de Justicia se apretaba a descabezar al señor Daniel Soria. Yo soy el abogado de la presidenta de la República en el caso de genocidio. Yo no participo en los actos de poder y finalmente, quería solamente ilustrar, perdóname. Bien, A ver, vamos. Si nos dan 30 segundos nada más para hablar de los elementos que cita la denuncia. Permítame leer esta denuncia que ha presentado la fiscal. Dice: declaración testimonial, por ejemplo, en el punto 85 de Martín Gómez de la Torre Araníbar, del 13 de junio de 2023, en su calidad de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien al ser preguntado si usted acudió a Palacio de Gobierno, de ser así, ¿qué temas trataron? Precisó: sí, acudí a Palacio de Gobierno como parte del equipo del ministro de Defensa, el quien habla, y 2 oficiales de mi Estado Mayor, para darle cuenta
cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. De acuerdo al documento de la Fiscalía, es un elemento de convicción que sustenta que a pesar de que Dina Ercila Boluarte Segarra recibía información sobre cómo se desarrollaban las acciones militares en apoyo a la policía, no habría adoptado medida alguna en el marco de sus competencias funcionales para controlar y evitar que se produzcan los atentados contra la vida. Y en otro momento dice, así tenemos que Dina Ercila Boluarte, en su condición de presidenta de la República, habría recibido información oficial y a través de medios de comunicación masivos sobre el desarrollo de las protestas, en el sentido de que el personal policial y militar venía utilizando armas de fuego, balas, perdigones, bombas lacrimógenas contra la población, haciendo un uso desproporcionado y letal de su fuerza. Ya, gracias por esa pregunta. Gracias, realmente gracias. Lo primero, lo que utiliza y lo que dice Gómez de la Torre es precisamente lo correcto. Él da cuenta, ¿ok? Él dice, está pasando esto. Lo absurdo sería que no le informen las circunstancias. ¿Cuál es la respuesta política? Controlen el orden respetando los derechos humanos. Lo que viene de suyo, de la fiscal de la Nación, es decir, que de ese dar cuenta es establecer la responsabilidad de una persona que quizás no sabe ni usar un arma, en que haya participado del diseño de la acción y la estrategia policial y militar, ¿no? Eso es lo absurdo, lo perverso. Confundir los verbos para efecto de establecer consecuencias distintas. Y además es falso que le haya dicho, oye, estoy utilizando esto, estoy utilizando... No, pues lo único que le informa es la situación que se está viviendo, que en el contexto de la violencia, lo correcto hubiera sido que cese la violencia, se hizo los llamados, se declaró estado de emergencia precisamente para controlar algo que estaba desbordado. Entonces no había forma más que decir políticamente, porque ella no va a decir, a ver, manden 3 tanquetas, manden 18 rifles. Eso es absurdo. No, pero lo que sí puede decir es no haga esto y lo otro. Y no lo he, En lo he todo hecho. caso, doctor Campos tendrá tiempo más adelante de defender a la señora Boluarte. Ha tratado de hacerlo acá. Este no era específicamente el tema, sino el bloqueo de las instituciones que se está produciendo por la crisis en el Ministerio Público. Así que tendrá ocasión y lo escucharemos cuando defienda a Dina Boluarte por la denuncia constitucional de la que ha sido objeto. Muchas gracias y muy buenos días, doctor.